Hola a todos. Hoy vamos a hablar de cómo, de qué es el estrés, cómo gestionarlo y cómo gestionarlo de verdad. He dividido este vídeo en 11 apartados, en qué es el estrés, los 3 factores que influyen en el estrés, la diferencia entre el estrés y la ansiedad, mi experiencia personal con el estrés, que al final tuvo un final traumático, de hecho he tenido varios, las causas que producen el estrés, las consecuencias del estrés, qué es el estrés positivo o eustrés, el beneficio del estrés positivo, qué dice Internet del estrés, realmente si quieres trabajar el estrés, qué es lo que tienes que hacer y por fin las conclusiones. ¿Y qué es el estrés? El estrés es una reacción natural del cuerpo, como puede ser la alegría, la tristeza, es decir, que es totalmente normal y lo tenemos que ver normal. ¿Cuándo se produce? Pues ante situaciones desafiantes, amenazantes o que demandan mucho de nosotros, o para las cuales no nos sentimos capaces de afrontar. Todos asociamos el estrés a la parte negativa, a que nos sentimos mal, nos produce malestar, y si es crónico, pues que luego lo veremos, las consecuencias que tiene. Pero existe también, que también hablaremos de ello, un estrés positivo, un estrés que nos empuja, que nos motiva, que nos hace enfocarnos y ser más productivos. ¿Y cómo funciona el estrés? Bueno, pues al final la mente interpreta una situación como amenazante, como desafiante y se prepara para afrontarla. ¿Cómo se prepara? Liberando unas hormonas que son el cortisol y la adrenalina, que preparan al organismo para enfrentarse a eso. ¿Eso qué hace? Bueno, pues que aumente la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la tensión y la energía. ¿Para qué? Es decir, nos pone en un estado de alerta para poder afrontar esa situación. Por ejemplo, desde el lado positivo, pues de repente si vas por el bosque y te aparece un oso, pues se te genera estrés ante esa situación extrema. ¿Por qué? Porque el cuerpo está preparándose para reaccionar, para salir corriendo, hacer otro tipo de cosas. Y toda su atención va dirigida a la situación que se encuentra. El problema del estrés es que, pasada cierta medida, en vez de producir efectos positivos o negativos, que luego veremos, nos bloqueamos, nos produce incomodidad, nos produce dolores de cabeza, no dormimos, y si ya es crónico puede entrar en enfermedades graves como cardiovasculares, enfermedades mentales y otro tipo. Es importante aquí dejar claro que el estrés, como veremos luego por qué, depende de una persona a otra. Depende de cómo, por un lado, cómo perciba la persona la situación y por otro lado, cómo la interprete o cómo la gestione. ¿Y qué factores influyen en el estrés? Influyen 3 factores. El entorno, es decir, lo que nos demanda en el entorno, lo que está ocurriendo, las circunstancias, las capacidades que tenemos y la percepción que tenemos nuestra de la situación. Empecemos por la primera, el entorno. El entorno, vivimos en un mundo cambiante, en un mundo donde las circunstancias hoy nos va bien y mañana nos va mal. Esos cambios nos generan estrés. Es decir, es un factor exógeno a nosotros que lo que hace es producirnos estrés. En el entorno y en las circunstancias normalmente poco podemos hacer con ello. Lo que hay que hacer es aceptarlo y trabajar sobre aquellas cosas que podamos influir y sobre las que podamos trabajar. El otro factor, el segundo factor, serían nuestras capacidades. Es decir, si somos capaces o no de afrontar esa situación. Por ejemplo, si entras a un trabajo donde tienes que hacer un trabajo
repetitivo, pero que lo tienes que hacer muy rápido. Por ejemplo, en una cadena de montajes, montar tornillos en una pieza, pues al principio, si eres novato, te estresas porque no tienes aún suficientes habilidades. Conforme pasen las semanas, pues el estrés irá poco a poco bajando a la vez que van subiendo tus capacidades, hasta que llega un momento que lo haces ya casi sin darte cuenta y es una situación monótona. Es decir, que tus capacidades ante una misma situación hacen cambiar el estrés. Y el punto más importante respecto al estrés es cómo lo percibe la persona y, dentro de la percepción, cómo lo gestiona. Es decir, ante una misma situación, distintas personas lo perciben. Unas lo perciben como una situación normal, otras lo perciben como una situación de peligro y otras personas lo perciben como una situación de pánico. Todos conocemos a personas que se ahogan en un vaso de agua. Esas personas gestionan mal el estrés y gestionan mal las circunstancias. Pero en cambio hay otras, como por ejemplo puede ser directores generales de empresas de éxito, que son gente que tienen trabajos súper demandantes, que a lo mejor tienen familias súper demandantes y siempre van con energía, siempre van con motivación, siempre sacan tiempo para lo que necesitan. Es decir, gestionan bien el estrés. No significa que no lo tengan, lo gestionan bien. Y ese estrés, lógicamente, a ellos lo perciben de forma mucho inferior que si cualquier otra persona estuviésemos en su lugar. El estrés y la ansiedad son primas hermanas, pero aunque la gente los considere como sinónimos, no lo son. Son cosas totalmente distintas. Y ahora veremos unas pinceladas. Ya haré otro blog o un post sobre eso. La principal diferencia es que el estrés está producido por una causa, es decir, es una reacción natural ante algo que ocurre. Es decir, nos pasa algo y eso nos estresa, nos prepara para afrontarlo. En cambio, la ansiedad se suele producir por una anticipación hacia futuro de algo que podría pasar, algo a lo cual le damos vueltas y vueltas y nos genera un malestar en el cuerpo. Esto conlleva que duren de forma diferente. Normalmente el estrés, cuando el factor estresante desaparece el estrés. Por ejemplo, si tienes que hablar con tu jefe o ante un público, en el momento que acabas la presentación con el público o has terminado la reunión con tu jefe, el estrés se ha terminado. En cambio, la ansiedad no tiene por qué estar relacionado con un hecho en concreto y prosigue en el tiempo y se mantiene en el tiempo produciendo gran malestar. También los síntomas son distintos. El estrés te prepara para afrontar la situación, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión muscular, si es excesivo nos impide enfocarnos o concentrarnos, si no al revés, nos concentramos, y es proporcional siempre al agente estresante. La ansiedad, por el contrario, produce nerviosismo, inquietud, dificultad para dormir, palpitaciones, sudoración y una aprensión constante. El estrés yo lo he vivido siempre como cuando vas a un examen, que estás nervioso, quieres que llegue, quieres o no que llegue, pero al final te lo quieres quitar de encima, quieres trabajar en ello. Tiene una componente de acción, aunque te llegue a bloquear, si es excesivo. Pero la ansiedad es como si el pecho te fuese a explotar, como si fueses a tener un ataque al corazón. Te suda el cuerpo, te encuentras mal, te produce tristeza. Es decir, tiene otros síntomas derivados. Y por último, el enfoque de la respuesta a la que se da. El estrés, como hemos visto, está relacionado con algo en concreto, es decir, con un factor estresante. Mientras la ansiedad
no necesariamente tiene que tener un factor estresante. Puede tener muchos o puede ser simplemente que nosotros no estemos procesando bien las circunstancias o la vida que tenemos. El estrés es lógicamente más fácil de tratar porque es, digamos, una situación más superficial, mientras la ansiedad es más subconsciente y para trabajarla normalmente se necesita o terapia o un buen coach. Bueno, ¿y por qué me considero un experto en el estrés? No es por lo que he leído y he aprendido, que es mucho, sino porque me he hecho un máster de la vida en el estrés. Primero hablemos de la parte laboral, que es más fácil de ver. He sido director general de 3 empresas. Eso ya de por sí es un cargo que muchísimo más estresante que cualquier otra profesión, por la demanda que hay, porque además he pasado por crisis dentro de las empresas, crisis de caja, de tesorería, he pasado por crisis económicas externas, competencia, es decir, locuras. He tenido mi propia empresa, que eso estresa todavía mucho más que el trabajar de director general por cuenta ajena. Y además también he tenido estrés personal. Me he mudado al menos 5 o 6 veces de casa, he dejado el trabajo para empezar mi vida de cero 3 veces en mi vida, es decir, he rehecho mi vida 3 veces, he creado mi propia empresa, me he divorciado, he tenido problemas personales de todos los tipos y colores, he tenido problemas de salud como una operación de corazón, una pancreatitis que casi me lleva al otro barrio y tengo una enfermedad crónica. Es decir, tengo una gran experiencia tanto del aprendizaje como personal. He ido al psicólogo, no me aportó mucho. He ido al psiquiatra y me ha dado ansiolíticos y pastillas para dormir. Los ansiolíticos tampoco me funcionaron mucho. Y a pesar de todo eso, mis niveles de estrés todavía fueron mucho mayores cuando monté mi empresa en los últimos 4 años. Tuve problemas de todo tipo con mis socios, con los empleados, con el mercado, con miles de cosas. Y me generó tal estrés durante 4 años que cuando la empresa cerró, mi mente explotó. Como no sé si recordáis que el maratón se llama así debido a un tío un griego, que corrió 42 kilómetros y al llegar a dar un mensaje murió. Bueno, pues me pasó algo así. Cuando llegué a la meta, al final, que fue negativo, explotó. Tuve una crisis nerviosa que me llevó al hospital varias semanas, pero eso no fue lo grave. Lo grave fue que 4 años de estrés inmanejable me causaron una depresión de 3 años. Y ahora o sea, como aprendo siempre de las cosas, como escribo en mi libro La Resiliencia, he aprendido un montón. Y he aprendido un montón de qué hice mal, del estrés, simplemente como pinceladas. Tendría que haber dejado mi empresa, aunque fuese mía y hubiese invertido un montón de pasta. La tendría que haber cerrado antes. Tendría que haber sabido decir que no y haber aprendido a que las cosas, pues oye, si van mal, pues van mal. Tendría que haber desidentificado de la empresa, es decir, los problemas de la empresa me los llevaba a la parte personal. Con mis socios la parte empresarial y personal se mezclaba y eso tampoco puede ser. Con los empleados me pasaba lo mismo. Tenía un vínculo personal que al final los problemas que me planteaban pues me los llevaba a lo personal. Cuando un cliente tenía un problema con nosotros, que éramos una empresa tecnológica,
lo llevaba fatal. Es decir, sí, las circunstancias eran muy complejas, pero hoy en día, y luego veremos cómo lo trabajé, realmente la responsabilidad de lo que me pasó, de la crisis y de la depresión, fue mía. Porque no percibía bien las cosas, no tenía unas gafas para ver las cosas adecuadamente y además no sabía gestionar ese estrés. ¿Y cuáles son las causas del estrés? Bueno, pues unas vienen de nuestro día a día, de la rutina, como puede ser tener problemas económicos, tener un trabajo estresante, una familia con problemas, no poder afrontar pagos, presiones externas, es decir, que nuestro día a día pues nos pone situaciones pues que nos cuesta afrontar. Luego otra cosa que nos genera estrés es los cambios repentinos y las dificultades en la vida. Esto se produce sobre todo por nuestra falta de resiliencia o adaptación al cambio y nuestro miedo a la incertidumbre. Al final, pues cuando algo cambia repentinamente, pues nos cuesta adaptarnos y nos cuesta afrontar la situación. Otra causa del estrés es el estrés postraumático. Por ejemplo, si hemos tenido un accidente de tráfico o hemos tenido un susto de salud muy gordo, pues eso nos puede causar mucho estrés y cambiar las cosas. También produce estrés la salud física y la salud mental. Si tenemos algún tipo de enfermedad en cualquiera de las áreas, pues esto nos puede generar estrés y de hecho nos puede generar otro tipo de enfermedades mentales. Nos generamos estrés a nosotros mismos porque somos muy autoexigentes, porque queremos conseguir las cosas más rápido de lo que lleva y las queremos ahora. O por demandas externas distintas a las que ya hemos hablado antes. Pero vuelvo a insistir, al final, sea cual sea la causa principal es cómo percibimos las cosas y nosotros cómo reaccionamos ante esas cosas y cómo nos lo tomamos. ¿Y qué es el estrés positivo o eustrés? Bueno, pues es un estrés que lo que hace es motivarnos, enfocarnos en lo que estamos haciendo, ser más productivos, ser más creativos. Esto se produce siempre que tenemos que hacer algo pues que supone un reto, pero que nos sentimos capaces de afrontarlo. Es decir, que ante los retos, ante situaciones cambiantes, ante cosas que nos sentimos capaces y las percibimos no demasiado amenazantes, se produce un estrés positivo. El problema viene cuando esa interpretación pasa a cierto límite y ese estrés ya es demasiado grande. ¿Y el estrés positivo qué beneficios tiene? Bueno, pues tiene el hecho de que nos enfoquemos en ese tema, en el tema que acompaña, nos estimula y nos motiva, saca nuestro lado creativo y saca lo mejor de nuestras capacidades, hacemos las cosas mucho más rápido, nos hace ser proactivos y no reactivos, hace que estemos alerta y veamos más cosas de las que normalmente vemos, como nos hace sentir bien, nos hace sentir más felices, es decir, nos motiva. A mí ese estrés, bueno, de hecho yo creo que soy un drogadicto de ese estrés. Y además, este estrés justifica 2 de las 3 leyes de Parkinson, que bueno, si lo miráis en Google las podréis ver. Una es que el tiempo que se le asigna a una tarea siempre se llena. Es decir, da igual que tengas poco tiempo o que tengas mucho tiempo. La tarea se hace en ese tiempo. ¿Y por qué se debe esto? Por el estrés. Cuando tienes poco tiempo te estresas, te enfocas, te vas a lo importante. Dejas de ser detallista, dejas de ser autoexigente
y te centras en lo importante. En cambio, si tienes mucho tiempo, pues te relajas, pierdes el tiempo, le dedicas 5 minutos a esto, 5 minutos a esto, esto otro. Y la tercera ley de Parkinson viene a decir que el tiempo que dedicamos a una tarea es inversamente proporcional a su importancia, que esto es sorprendente. ¿Y esto a qué se debe? Nuevamente al estrés. Cuando una tarea es muy importante, nos ponemos las pilas, nos enfocamos, nos sacamos lo mejor de nosotros y entonces somos capaces de hacerla mucho más rápido. Bueno, para preparar este vídeo y para preparar el artículo que he hecho también sobre el estrés, he consultado pues internet y a ver qué se dice ahí en internet. Lo que me he dado cuenta es que al final se dicen cosas superficiales, como en general ocurre en internet. La gente no va a la raíz del problema, que es la percepción y cómo nosotros tomamos las cosas que percibimos. Ese es el problema. Y no van a eso, que luego veremos en el siguiente apartado. ¿Qué te dicen en internet? Bueno, identifiques las causas del estrés. Lógicamente, si sabes que te causa estrés, podrás poner herramientas y remedios para que solucionar ese punto y así bajar el estrés. Establecer metas realistas, es decir, que lo que comentaba antes de la autoexigencia, es decir, que parte del estrés nos lo creamos nosotros mismos. Planificarse y organizarse. Si estamos planificados y organizados, tenemos un rumbo marcado, aprendemos a decir que no y hacemos menos cosas y cosas que nos orientan hacia lo que nosotros queremos. Evitar el perfeccionismo, nuevamente, pues es algo que nosotros nos generamos y que nos consume demasiado estrés. Establecer límites, que está relacionado con el decir que no. Ejercicio regular. El ejercicio lo que hace es generar endorfinas que limpian el cuerpo del cortisol y creo que también de la adrenalina, es decir, que nos ayudan a relajarnos y que el cuerpo esté mejor. Además de que el propio ejercicio en sí evade la mente. La alimentación saludable, el estrés lo que provoca es que comamos azúcares, cafeína, alcohol, alimentos procesados. Bueno, pues lo que hay que hacer es todo lo contrario, tomar frutas, verduras y alimentos saludables, aunque no sea lo que nos pida el cuerpo. El descanso adecuado, lógicamente, para regenerar tanto la mente como el cuerpo. Esto no siempre es posible, porque si tienes un alto nivel de estrés, pues a lo mejor necesitas tomarte una pastilla de melatonina o alguna cosa así. Esto también en otro post o en otro vídeo explicaré cómo puedes aprender a dormirte mejor, por ejemplo, teniendo una rutina, meditando antes y cosas así. Y si ya el problema es grave de sueño, pues probablemente no tengas estrés sino ansiedad y tengas que ir al psiquiatra para que te mande pastillas para dormir. El apoyo social también es importante, porque al final cualquier problema que tenemos, cuando lo contamos, pues el problema parece que es menor, y luego ver que la gente está igual que nosotros, porque nos vamos a engañar, en la sociedad de hoy estamos casi todos estresados. Y por último, dedicar tiempo a actividades placenteras, es decir, aquello que nos gusta, que nos abstrae de esos pensamientos y de esa cosa que nos estresa, y que libera ciertas sustancias químicas que lo que hace es que nos relajemos. Y si todo esto no te funciona, pues en internet, pues lógicamente te derivan a un terapeuta, a un psicólogo o a un buen coach. Pero realmente, si quieres trabajar el estrés, tienes que atacarlo de raíz. Es decir, tienes que ir al subconsciente. No vale con trabajar, como hemos visto, en las capas más conscientes que tenemos en el cerebro. Eso se puede hacer, un psicólogo te puede ayudar, un buen coach te puede ayudar,
pero también lo puedes trabajar tú solo. El objetivo que se tiene que conseguir es cambiar la percepción de tu situación, cambiar la percepción que tienes de ver las cosas, de ver el mundo, de ver el problema, dependiendo de la gravedad que tengas respecto al estrés / ansiedad, y aprender a gestionar, es decir, primero cambiar las gafas y luego, una vez lo que interpretas, pues que no te afecte, y aprender la gestión emocional, gestión de los pensamientos y ese tipo de cosas. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, yo he creado un método que se llama método Evoluciona, que trabaja 4 patas distintas. La primera es descubrir qué es importante para tu vida, priorizar esas cosas importantes y tener un buen método de gestión del tiempo. Esto lo hablo en el libro Recupera tu vida, gestiona tu vida. Joder, estoy espeso. Recupera tu vida, gestiona tu tiempo y energía, que te puedes descargar en mi página web de forma gratuita. Segundo, el meditar. Meditar te aporta autoconocimiento, te libera del estrés, te produce beneficios físicos, te hace que no pienses en el futuro y te centres en el aquí y ahora, que en el aquí y ahora no existe estrés, solo existen cosas que hay que hacer. Te ayuda a ampliar tu punto de vista, muchas cosas que podrás ver y leer en mi libro, también de libre descarga, que está en mi página web. La tercera es trabajar en ser más resiliente, es decir, trabajar la capacidad que tienes para el cambio. ¿Y en qué puntos trabajarías? Bueno, pues lo primero, aprender la diferencia entre dolor y sufrimiento, la aceptación de las situaciones, trabajar solo en las cosas sobre las que puedes trabajar, y aceptar las que no puedes trabajar, la proactividad, la flexibilidad, la tolerancia a la frustración. Todo eso lo recojo en mi libro La Resiliencia, también de libre descarga en mi página web. Y por último, para las personas más avanzadas o que tienen situaciones de vida que realmente son tan complejas, que tienen que cambiar todos sus esquemas mentales, tienen que cambiar sus valores, su identidad. Para esas personas, entonces, lo que tienen que trabajar es todavía más hondo dentro del subconsciente y entrar también en el mundo espiritual. Es decir, no somos cuerpo, no somos mente solo, sino además somos consciencia, espíritu o lo que tú quieras ver. Bueno, y ya hemos llegado al final del vídeo. Como conclusión, el estrés está producido por el entorno, por las circunstancias, que es al que siempre le echamos la culpa, por nuestras capacidades y, sobre todo, y esto es lo más importante, por cómo percibimos esas circunstancias externas, cómo percibimos nuestras capacidades y cómo nos tomamos esa percepción. Si queremos realmente trabajar el estrés, no vale con lo que ponen en internet, es decir, trabajar solo en las partes superficiales del consciente o las partes superficiales del subconsciente, sino que hay que entrar a la raíz, al subconsciente. Hay que conseguir un cambio de visión, cambiar las gafas que llevamos para interpretar las cosas de forma diferente y aprender a gestionar nuestras emociones, el cómo interpretamos las cosas, cómo reaccionamos a las cosas. Y eso se hace, como he dicho antes, sabiendo lo que es importante para nosotros y priorizándolo, meditando, siendo más resiliente y trabajando las capacidades de la resiliencia. Y si al final quieres dar un paso allá porque lo necesitas, porque necesitas un cambio total de vida, trabajando todavía más profundamente en el subconsciente
y metiéndote en el mundo de la espiritualidad. He escrito 4 libros, cada uno de estos temas. Es decir, que tienes más de 600 páginas para poder ahondar y mejorar en los aspectos que más te resuenen o que sean más importantes para ti para mejorar el estrés. Pero aún así, si sigues teniendo estrés, me puedes contactar y te podré ayudar encantado desde el punto de vista tanto del coaching como del mentoring. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así, por favor, compártelo, inscríbete a mi canal de YouTube y ánimo, que de verdad el estrés se puede gestionar y te lo dice alguien que no lo ha hecho y ha tenido que aprender, como todos aprendemos, a leches. Venga, un saludo.